Hola amigos de FanFest, ¿cómo están? Ya estamos listos para un episodio más de Cuarto Cuarto. Soy Rafa Torres, los saludo con mucho gusto. Me acompañan Pollo y Fo. Y hoy vamos a platicar de dos noticias que se dieron en el mundo de la NFL. El primero es la inducción, o bueno, va a ser la inducción de Julian Edelman al Salón de la Fama de los Patriots. Ojo, hay que distinguir el Salón de la Fama de los Patriots, no el Salón de la Fama de la NFL. Hay que estar atentos a esa diferencia. Y también vamos a platicar del nuevo contrato de Matthew Stafford, el quarterback de los Rams. Mi querido Pollo, ¿cómo estás? Supongo que contento por lo de Edelman. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente de FanFest, que bueno, recuerden, si nos están viendo en vivo por aquí, ponernos comentarios, también interactuar con las encuestas que estamos haciendo, y si nos ven en diferido en YouTube, pues entrar por ahí al link de la descripción para venirse para acá a FanFest, que es donde van a estar los mayores beneficios que van a estar encontrando. Y pues sí, Rafa, la verdad, sí, muy contento, muy merecido lo de Julian Edelman. Es parte vital de la segunda dinastía, por llamarlo así, o de la segunda parte de esta dinastía de Brady y Belichick. Fue el receptor principal de Tom Brady en esos últimos 3 Super Bowls ganados, y pues bueno, tiene incluso pues un MVP dentro del Super Bowl contra los Rams, y más que merecido, la verdad, para este muchachón, que además es de estos que jugó toda su carrera con los Patriots. No hay nada que reclamarle. Sí, no hay nada que reclamarle. Creo que incluso no es ni debatible, ¿no? El que esté en el Salón de la Fama de los Patriots. Creo que Fo va a coincidir. Donde mi querido Fo, te saludo con mucho gusto y podremos entrar en un debate bien interesante, muy parecido al de Kittle con los 49ers. Es si Edelman tiene los números, tiene la historia para entrar a Canton, para entrar al Salón de la Fama de la NFL. Ahí es donde yo ya quiero platicar, porque creo que la cosa se va a poner interesante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Pollo? Qué gusto saludarlos. Y la verdad es que el tema de Julian Edelman es uno bien curioso, porque en cuanto a cifras individuales, yo creo que Julian Edelman no es tanto un hombre candidateable para convertirse en uno de estos integrantes del Salón de la Fama de Canton, Ohio. Irremediable e inevitablemente el Ring of Honor de los Patriots es ahí donde vamos a ver indudablemente, y justamente lo que estamos pues compartiendo como información el día de hoy. Pero si nos vamos a los hechos duros, yo creo que Julian Edelman sí tendría argumentos para estar en el Salón de la Fama de Canton. ¿Por qué? Porque es un jugador que, aunque salió de la 7ª ronda del draft en su momento, Julian Edelman también es un jugador que fue 3 veces campeón con los Patriots del Super Bowl. Y además de todo, es un jugador que en su última aparición dentro de un Super Bowl se llevó el premio como MVP. Creo que estos son los hechos duros que lo pueden validar como uno de los jugadores emblemáticos, no solamente de la dinastía de los Patriots, sino que además de todo, un hombre que inevitablemente podría ganar al menos la nominación para estar entre la terna de los nombres que pueden considerarse para integrar ya las filas del Salón de la Fama, justamente en Cleveland, bueno, no en Cleveland, en Canton, Ohio. A ver, Pollo, vamos a ver, porque aquí la cosa se pone interesante, ¿no? De que entre al Ring of Honor de los Patriots, nadie lo va a discutir, nadie tiene dudas. De hecho, aquí yo te traje unas estadísticas, que sé que a ti te gustan mucho las estadísticas, y una comparativa de receptores históricos de los Patriots. Está Julian Edelman, que ganó 3 Super Bowls, como ya nos dijeron, tuvo 118 recepciones y 118 pases de touchdown, perdón, y 1,442 yardas. Está al nivel de Troy Brown. Troy Brown, que también tuvo 3 Super Bowls, 6,336 yardas y 31 touchdowns, o sea, menos que Julian Edelman. Y Troy Brown ya está en el Ring of Honor de los Patriots. Stanley Morgan, de 77-89, tuvo 534 recepciones,
10,352 yardas, no ganó un Super Bowl y en playoff no tuvo momentos destacados. Wes Welker, que tampoco está todavía en el Ring of Honor, con 672 recepciones. Mi querido Pollo, el gran debate que yo veo de Julian Edelman para entrar a Canton es que si tú analizas sus números de temporada regular, son muy normales, ¿no? Vamos, no asustan a nadie. Pero si tú analizas sus números de playoff, están al nivel de los de Jerry Rice. Era un cuate que en los momentos importantes se ponía importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Totalmente, Rafa, y para mí ese es el argumento. A ver, el argumento de Julian Edelman no es la temporada regular. Como tú dijiste, la temporada regular son números muy normales de un receptor que duró pues más de 10 años en la liga, tuvo su durabilidad, le fue bien, pero el argumento fuerte de Julian Edelman, pues al final del día es algo así, pues una especie de Eli Manning de los receptores, que tiene tres Super Bowls ganados, siendo muy importante en los playoffs, como mencionas, teniendo pues casi las mismas yardas que Jerry Rice, que son palabras mayores de cuando se habla de la NFL. 3 anillos, siendo MVP en uno de ellos y haciendo más de 140 yardas por recepción en el Super Bowl contra los Rams, haciendo esa atrapada milagrosa en esa remontada del 28-3 contra los Falcons, anotando touchdown en el Super Bowl contra los Seahawks. Entonces, en todos y cada uno de esos Super Bowls, Edelman marcó diferencia. O sea, no estamos hablando de un jugador que tiene muchas stats de playoffs, pero en el partido grande se achicó. Saludos a Wes Welker, hasta donde quiera que esté. Entonces, pues aquí está, como decíamos en el episodio anterior, hay que tener algo que te separa de los demás para entrar en esa conversación. Y Edelman con los playoffs lo tiene. ¿Que va a entrar rápido? No. Si llega a entrar será una entrada tardía, pero para mí tiene totalmente argumentos para al menos ser en esa mezcla de jugadores elegibles que van a estar peleando por entrar. Sí, yo también lo veo como que, híjole, como que está ahí, como que no está ahí. Para poner en números lo que dice Pollo Fo, en recepciones en playoff tuvo 118, solo detrás de Jerry Rice. En yardas recibidas en playoff tuvo 1,442, también solo detrás de Jerry Rice. Jugó 19 partidos de playoff, que es una locura, es algo impresionante, y promedió 6.2 yardas por recepción en partido de playoff. Y tiene pase de touchdown lanzado en playoffs también. También, claro, y tiene momentos icónicos, ¿no? En un Super Bowl, como una de las atrapadas que yo recuerdo más increíbles en la historia de los Super Bowls, en el Super Bowl contra Atlanta, en esa remontada, ¿no? Tuvo ahí una atrapada increíble. En el Super Bowl 53, ya lo mencionaron ustedes, MVP con 10 recepciones y 141 yardas en un juego altamente defensivo. Y tuvo múltiples juegos de más de 100 yardas en playoff. Pero para ser Salón de la Fama, ¿te alcanza con haber sido bueno en playoffs y no en la temporada regular? Para ser de los mejores receptores de la historia de un deporte como la NFL, ¿te alcanza con eso? Esa es una pregunta bien importante, mi Rafa, y la verdad es que yo no me atrevería a decirte, sí, esto es un argumento lo suficientemente válido. Creo que en cuestión de la importancia que tiene Julian Edelman, es muy importante destacar estas estadísticas que nos acabas de dar, porque si nos vamos a los datos que hablan de su trayectoria en temporada regular, tiene solamente a lo largo de 12 años de carrera, 3 años en los que registró más de 1,000 yardas en la temporada. Se retiró con 620 recepciones para 6,822 yardas en total y 36 pases de anotación en 11 temporadas. Realmente no son, como decía el Pollo, no son números que realmente te generan
pues una respuesta de sorpresa o de azoro. Yo lo que te diría es que Julian Edelman se convierte en una de estas figuras importantísimas que, un poquito entrando a la polémica que tuvimos hace unos días sobre George Kittle, creo que aquí la diferencia es que este hombre se hacía muy importante justamente en la época de los playoffs, que es la época más importante, y cayendo nuevamente en los argumentos que ya se dieron, creo que Julian Edelman tal vez no va a tener justamente estos argumentos para convertirse en un inmortal en la historia del NFL, pero que es definitivamente candidateable, es totalmente candidateable. La sola razón de contar con 3 anillos de Super Bowl ya lo hace un candidato inevitable. Y el haberse convertido en un MVP ya lo hace todavía mucho más prometedora esa posible llegada. Pero creo que en el caso de Edelman se convierte más como si fuera una especie de héroe local, y el ser un héroe local pues te resta un poquito los méritos o el crédito para poderte convertir en un inmortal de la historia. Y creo que en ese sentido, si hubiera probado fortuna en otro equipo y hubiera tenido este mismo resultado en alguna otra franquicia, tal vez habría ganado un poco más ese crédito. Sin embargo, al ser un jugador que solamente estuvo con una franquicia durante 12 años, pues es muy complicado que puedas decir, este jugador sí tenía la capacidad para marcar la diferencia donde fuera que él estuviera, y pues por lo mismo yo creo que, al menos pese a la situación en la que podríamos categorizar el éxito de Edelman, todavía no tiene tanta validez con todo y sus 3 Super Bowls para ser un inevitable miembro del Salón de la Fama. Fíjense, nada más para poner en contexto lo que estamos platicando, tomando en cuenta solamente los números de Edelman en temporada regular. Si tú sacas el promedio de los receptores, de todos los receptores que están en el Salón de la Fama, de todos, en temporada regular, todos tienen 800 recepciones, el promedio, 10,000 yardas por aire y más o menos 60 pases de touchdown. Edelman tiene 620 recepciones, es decir, de 800 a 620 es un mundo de diferencia. 6,822 yardas contra 10,000 y 36 touchdowns contra 60 de los receptores promedio que están en el Salón de la Fama. Hay 2 receptores que están en Canton que fueron muy cuestionados cuando entraron. Uno fue Andrew Reid, con 951 recepciones, 13,000 yardas y 87 touchdowns, sin ganar Super Bowl. Y hay otro que se parece muchísimo al caso de Julian Edelman, que es Lynn Swann, el receptor histórico de Pittsburgh. Tiene 336 yardas recepciones por temporada, casi la mitad de lo que tiene Edelman. Apenas llegó a 5,462 yardas, casi 1,000 menos que Edelman, pero ganó sus 4 Super Bowls y tuvo un impacto enorme con los Steelers en esos Super Bowls. Tuvo recepciones increíbles, fueron sus mejores partidos en Super Bowl y en playoff. Si tomamos Pollo como caso, digamos, como algo que ha pasado a Lynn Swann, Edelman tiene mejores números que Lynn Swann en temporada y están casi iguales en playoff. Sí, totalmente. Muchos van a argumentar es que era otra NFL, pero bueno, a ver, allá no había tope salarial. Allá los Steelers podían tener el equipo que quisieran por el tiempo que quisieran. Acá no sé, pues como menciona Fo, si ese, vamos a llamarle impuesto Tom Brady, tax Tom Brady, se lo quieran cobrar factura de que si no hubiera tenido a Brady de quarterback, pues no hubiera tenido esta carrera, y que eso se lo tomen como algo a demeritarlo en lugar de a reconocer lo que hizo en su carrera Julian Edelman. Porque, pues bueno, como dijimos, ya hubo otros receptores que no pudieron poner estas stats, y estamos hablando de nombres, además de Welker, Randy Moss, o sea, sí ha habido Chad 85, ha habido nombres importantes, porque es como si nos pusiéramos a decir, bueno, Gronkowski no puso números por estar con Brady en Tampa y en New England. Y pues no, el tipo era muy bueno en su posición, es muy bueno, de los mejores a las cerradas. Edelman pues también merece que se le dé cierto crédito, y también merece tener crédito al no haberse ido
a Tampa a seguir pues el otro tour de Tom Brady en elegir quedarse en New England. Entonces, por ahí, la verdad que yo sí veo muchos argumentos a su favor. No va a ser una batalla sencilla, me queda clarísimo, porque son discusiones que, bueno, ya he tenido por ahí con otros colegas en otros grupos y está muy dividido, porque algunos dicen que esa sería hasta abaratar el Salón de la Fama, meter a Julian Edelman. Otros dicen que no, que pues, es darle el justo valor a los partidos más importantes, que de nada sirve hacer 300 yardas y 4 touchdowns en la semana 4, si no puedes hacer un touchdown y 40 yardas en un Super Bowl o en un playoff. Entonces, creo que sí va a ser un caso donde se va pues poner mucho en balance qué determinan más relevante la gente de Canton. Si los numeritos de las temporadas regular o lo que realmente pasa a la hora de que se ganan los anillos. Y sabes, digo, contestando lo que estás diciendo, a mí lo único que me llama mucho la atención es que muy posiblemente yo, antes de meter a Julian Edelman al Salón de la Fama, yo metería a Troy Brown, otro receptor de Patriots que también ganó 3 Super Bowls, ya está en el Ring of Honor de los Patriots, no fue MVP, Edelman sí. Edelman, perdón por ser tan repetitivo, pero en este caso los números son muy importantes. Hizo 36 touchdowns en playoff contra 31 de Troy Brown. Recibió 6,822 contra 6,300 de Troy Brown. Entonces, de yardas, perdón, recepciones 630 de Edelman y 557 de Troy Brown. Y Troy Brown teniendo mucho mejores números en la temporada regular. Entonces, creo yo que si Julian Edelman entrara al Salón de la Fama, Troy Brown tendría que hacerlo primero. Y Troy Brown no ha entrado al Salón de la Fama. Entonces, pero Troy Brown ya no va a entrar. Yo creo que Troy ya se le fue el tiempo. Justo ahí está el tema, Pollo. Si tú te pones a ver estadística por estadística, Troy Brown en playoffs es casi igual a Julian Edelman, casi igual, ganaron lo mismo, 3 Super Bowls, y en temporada regular, Troy Brown es mejor que Edelman. Sí, no, estoy de acuerdo. Por eso te digo, va a ser un caso muy, muy polémico. Quiero creerlo así como pues polémico lo fue Eli Manning, que no entró en su primer año de elegibilidad, a ver cuánto tarda en entrar. Además, pues bueno, hay muchos receptores muy talentosos que, bueno, pusieron muchos números en temporada regular, que no estuvieron en equipos tan ganadores como New England. Ahora, en esta siguiente clase, pues bueno, el que va a ser definitivamente un first ballot de Canton va a ser Larry Fitzgerald, pero bueno, que nunca ganó un Super Bowl, por ejemplo. Entonces, se va a enfrentar a muchos criterios, muchos rivales, muchos escenarios que, pues sí, es un volado, como puede entrar, puede no entrar. A mí me gustaría que entrara porque, pues los otros dos socios de ese tridente de New England, de esos 3 anillos, Tom Brady y Gronkowski, van a entrar caminando a Canton. Sí. Y van a entrar en su primer año de elegibilidad, incluso posible. Brady sí, Gronkowski posiblemente también. Entonces, pues sí, sería como ellos sí, yo no sé. O sea, yo creo que los 3 sí deberían, sí podrían estar ahí, porque, bueno, son 3 anillos. Tú mencionaste el caso de Troy Brown, pero bueno, con otro tipo de NFL, no sé, acá sí era una NFL ya mucho más ofensiva, ya donde pues había mucho impacto en lo que realizaran los equipos. Como dice, fue además el ascenso de un jugador de 7ª ronda de draft, la mejor 7ª ronda de draft que han elegido los Patriotas en su historia. Entonces, bueno, será... Aquí ya no quiero que me salga el corazón patriota, Rafa. Mejor les dejo a ti, Jafo, que me digan esto, porque demasiado tarde, Pollo, demasiado es de tarde. Mis muchachos. No, mira, yo como conclusión antes de ir a FO, yo creo que lo que un jugador, y no nada más en este deporte, en todos los deportes, hace en partidos claves, hace en playoffs, en finales, en Super Bowls, vale el doble o el triple de lo que vale en un partido normal.
porque tener la presión que hay ahí, los nervios que hay ahí y todo lo que representa jugar en esos partidos y hacerlo mejor o igual de bien que en la temporada, vale muchísimo. ¿Cuántos casos hemos visto que es al revés? De jugadores que en la temporada regular la rompen, llegan a playoffs y no son ni la sombra de lo que fueron en la temporada. Ahora, dicho lo anterior, mi único argumento sería que si Julian Edelman entra al Salón de la Fama, tienes que incluir a Troy Brown también. Es una carrera muy similar. Por eso es que veo complicado que Edelman entre, porque harían una injusticia con Troy Brown. Pero, ese es mi punto. Rafa, O entran los dos, no o lo no entran pudieras ver ninguno. como desempate que llegaron a Super Bowls juntos, pero el Super Bowl que no jugó Julian Edelman fue el único que perdió Patriotas en ese proceso. O sea, mientras él estuvo en el equipo, llegaron a 4, ganaron 3, perdieron el de Filadelfia y fue el único que no jugó por lesión. Pero ¿tú crees que habiendo estado Edelman en ese equipo le hubieran ganado a Filadelfia? Yo creo que no. O sea, yo creo que no, me parece. Yo creo que sí, porque ahí, pues bueno, fue un partido muy atípico. Dependieron muchísimo de Gronkowski. Brandon Cook sale lesionado en la primera serie ofensiva del partido, no vuelve. Entonces sí pudo haber habido ahí algo diferencial. Ahí Edelman se perdió toda la temporada. No estuvo, se lesiona en la pretemporada. Pero, ¿sabes algo, Pollo? Concretamente en ese juego hablamos de un partido en el que las ofensivas estuvieron desatadas. Realmente no era tanto que estuviera ahí Julian Edelman o no. Estaba bien cubierta la posición, había buenas opciones. No fue un partido defensivo en absoluto. Por el contrario, fue prácticamente una invitación a que el único que defendiera fue el que terminó ganando. Y así fue justamente un acierto defensivo lo que provocó que Filadelfia terminara ganando ese encuentro. No tenía nada que ver con la acción de los equipos ofensivos, sino un absoluto acierto defensivo. Y por el otro lado, yo creo que dándole un poquito la razón a Rafa, la inclusión de Troy Brown y hablando justamente de estas historias heroicas dentro de la NFL, el caso de Troy Brown, un jugador que fue seleccionado en la 8ª ronda o algo así, y además de todo, que logró en su carrera en el 2001 ser uno de los jugadores All Pro. Entonces creo que sí hay suficiente crédito para poder incluir también a un Troy Brown, y sobre todo porque no creo que en la NFL deba de dársele poco crédito a estos jugadores que siendo protagónicos dentro del ataque y dentro del mismo proceso del juego más importante en la historia de cada año en la NFL, que es el Super Bowl, un jugador como Troy Brown o el mismo Julian Edelman jugaron un rol esencial para los campeonatos de los Patriots. Entonces, yo creo que particularmente ahí es, si le vas a dar a Edelman ese lugar, que sería justo, también revalora la oportunidad que puede tener un Troy Brown. Sí, yo también lo veo como fue, lo opino igual. Y contestando tu pregunta del Super Bowl, Pollo, checando aquí estadísticas de ese día, Danny Amendola tuvo un gran juego, tuvo 8 recepciones, 152 yardas, que hubiera sido algo muy, muy similar a lo que Edelman hubiera hecho ese día, porque Danny Amendola lo estaba sustituyendo. Y como dice Fo, ese día el problema no fueron las ofensivas, fueron las defensivas. Y ya lo platicaremos en otra ocasión, pero ahora me estoy acordando que el gran debate de ese Super Bowl, mi querido Pollo, es que tu querido Bill Belichick decidió no meter a Malcolm Butler todo el partido, ¿no? Entonces, si quieres buscar un culpable, ahí está. Es Belichick ese día. Ay, Rafa, pues ¿qué te voy a decir? Yo sé que Malcolm Butler no jugó, que Matt Patricia y Belichick por ahí hicieron de las suyas, que Fletcher Cox ahí le provocaron el fumble, que el único turnover del partido, porque no hubo ni punt, si no me equivoco. Sí fue un duelo de muchas ofensivas. Amendola y Edelman, la verdad que se acoplaban muy bien. En los otros Super Bowls se repartieron bastante bien. Pero bueno, eso ya será tema de otro programa. Mejor vamos a hablar del siguiente tema, porque si no aquí nos podemos seguir de largo.
Y bueno, eso sobre un quarterback. Matthew Stafford firma con los Rams una extensión, pues nada menos que de unos jugosos $44 millones, 40 garantizados de su salario más 4 de bono por firmar. ¿Qué te merece esta firma, Rafa? Para el precio como está el mercado de los quarterbacks, lo adecuado, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta además pues la veteranía ya de un quarterback como Stafford. A mí me parece bien. Lo que hicieron los Rams me parece bien. Stafford te va a dar un año más, posiblemente 2. A quarterbacks ya de su edad y veteranos hay que llevarlos así, no hay que darles contratos temporada por temporada, ir viendo cómo va resultando. A mí, independiente a lo de Stafford, de escuchar la opinión de Fo del contrato, y después yo nada más quisiera comentar con ustedes lo que hicieron los Rams en el draft de cambiar su primera ronda con Atlanta. Entonces los Rams la próxima temporada tienen 2 primeras rondas, una segunda ronda, una tercera, una cuarta, 2 quintas, una sexta y una séptima. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque creo que están preparando el camino para ir por un quarterback en el próximo draft. Entonces esto de Stafford me hace mucho sentido. Una temporada más con esta lana. Por ahí hay una cláusula de que si se mantiene en el roster para el veintitantos de junio, automáticamente renueva para la próxima temporada. Hay que ver cómo se da eso, pero yo creo que los Rams están protegiendo a Stafford y están ya pensando por estos cambios que están en el draft en lo que va a pasar después de Stafford. Pollo, digo, Fo, ¿tú cómo lo ves? Yo concuerdo contigo, Rafa, y me parece que es una opinión bastante sensata. La verdad es que, mira, yo no soy una persona que va a hablar maravillas de los Rams, pero yo si algo puedo destacar de este equipo es que en cuanto al talento que seleccionan y la forma en la que preparan a su talento más joven, que los novatos, a los de primer año, incluso a los undrafted players, hacen verdaderas maravillas. Y así fue como surgió la maravilla de Karen Williams, así fue como trabajaron a Jared Verse y en este momento no recuerdo el otro defensivo que habían seleccionado, también es una tremenda maravilla. Incluso Puka Nacua, que es un receptor de quinta ronda, lo han trabajado tan bien que se convirtió en el receptor titular y ahorita la apuesta definitiva para el juego aéreo de los Rams. Y creo que ahorita este equipo, el que está apostando para que Matthew Stafford se quede al menos un año y probablemente se quede un segundo, es una apuesta en la que tienen a un hombre en el cual confían perfectamente para el ataque. Además, es un gran líder, sabe llevar la relación con los jugadores jóvenes y además de todo les da la confianza para poder entregar los mejores resultados. Creo que lo que están haciendo los Rams aquí es asegurar, sí, van a seleccionar muy pronto a un mariscal de campo, probablemente de primera ronda, y más con los datos que ya compartiste, pero yo creo que están esperando justamente a que sea una muy buena clase y a la par que el equipo siga siendo competitivo, porque al final lo último que quieren un Sean McVay o la misma franquicia de los Rams es ver que su equipo se debilite y que no tenga cómo competir para los siguientes años o caer demasiado bajo como para poder seleccionar entre los primeros jugadores de la primera ronda y así llevarse a jugadores más importantes. Entonces, esta apuesta por un Matthew Stafford, que además de todo, al acceder esta firma por $44 millones al año, es más bajo que lo que le estaban ofreciendo equipos como los Raiders de Las Vegas o los Gigantes de Nueva York. Pero él decide quedarse y además de todo, se ve que está muy a gusto trabajando con McVay. Probablemente cuando se retire, él puede pasar un tiempo y después regresar a trabajar con McVay para hacerse de una posición mucho más relevante dentro de un coaching staff, pero eso, bueno, ya es adelantar demasiado el reloj. Aquí lo que vemos es que es un Matthew Stafford preparado para entregar la batuta y además de todo, seguir entregando buenos resultados. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues ya es una preparación, es la muestra de un veterano cuando pues está poniendo la prioridad de ganar sobre la prioridad del dinero. Ya dinero pues ha ganado bastante a lo largo de su carrera Stafford, quiere ese segundo anillo, ya logró obtener el primero precisamente con estos Rams. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, como bien lo mencionaron, entre draft, entre picks, pues
¿a qué aspiran los Rams esta temporada? Como dice pues Rafa, a ser competitivos y a ver hasta dónde los lleva el asunto, que fue algo parecido que hicieron la temporada anterior, donde pues por ahí si no neva le pegaban el susto a Filadelfia. Pero pues ¿qué plan McVay? Pues sabemos que es posiblemente el mejor head coach de la liga, sabe reinventarse con diferentes jugadores, ya lo mencionó, fue todos los novatos que ha ido acomodando como titulares en el equipo, en la agencia libre, lo que ha traído, cómo le ha sacado provecho a esto. Y bueno, sigue siendo muy joven, aunque ya tenga casi 10 años dentro de la liga como head coach. Rafa, ¿qué ves en estos Rams? ¿Van a ser ese equipo viejo lobo de mar, peligroso, o simplemente pues, van a estar ahí? Mira, si tomamos en cuenta las casas de apuesta, que entendiendo que este no es un programa de apuestas, pero muchas veces dicen la verdad, los Rams tienen una posibilidad de más 1,300 para ganar el Super Bowl. Para los que no están familiarizados con las apuestas, es aproximadamente un 7,1% para ganar el Super Bowl. No es tan alto, pero tampoco es tan malo. Es el sexto lugar en probabilidades según las casas de apuestas para ganar el Super Bowl. El sexto favorito, ¿no? Por llamarlo así. ¿Qué veo a su favor? Lo que me preguntabas exactamente, que la temporada pasada terminaron con récord de 17 y les alcanzó para ganar la división. Punto importante. Puede ser que con un 17 la vuelvan a ganar. Tienen jugadores clave, muy claves, como el mismo Stafford, Davante Adams, que se incorpora, y como decía Pucanukua, ¿no? Y en lo que tú dijiste, Sean McVay, a pesar de que no es un gran veterano, pues tiene mucha experiencia, ha demostrado que sabe jugar y sabe dirigir en partidos y competencias de alto nivel. Lo que voy en contra de los Rams, está Detroit y está Filadelfia en la conferencia nacional, que tienen rosters, para mi gusto, mucho más talentosos y mucho más llenos, más ricos, ¿no? Tienen muchos suplentes muy buenos, y jugar contra Filadelfia y Detroit en noviembre, en diciembre y posiblemente en enero no va a ser fácil. Otro tema a considerar, el propio Stafford está ya muy veterano. ¿Y qué pasa con los quarterbacks veteranos? Les cuesta mucho terminar las temporadas enteros. Aunque no los golpeen tanto, ya el cuerpo no resiste igual, el cuerpo es diferente y están a una lesión de Stafford de acabar la temporada, ¿no? Entonces eso sería preocupante. Y el otro, pues el desarrollo de los jugadores jóvenes, hay que ver cómo se incorporan todas las nuevas contrataciones y cómo se integran a Matthew Stafford, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que van a estar ahí, no son mis favoritos, pero por ahí se pueden colar. Entonces, no los veo como para que ganen el Super Bowl, pero si tuvieras que apostar por un caballo negro en la conferencia nacional, serían justamente estos Rams. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy contigo en ese sentido, Rafa. El tema de McVay, pues la verdad es algo muy, muy de cuidado, en el sentido en el que, pues bueno, siempre puedes sacar ese game plan peligroso, con el que te puede ganar. Y bueno, el tema con la veteranía de Stafford, pues es que ojalá se pueda mantener sano. Sabemos que ya ha recibido una buena cantidad de golpes a lo largo de su carrera, no solo aquí en los Rams, también en los Lions cuando estuvo en Detroit. Entonces será muy importante poderlo proteger en ese sentido. Y bueno, Fo, ¿tú estás de acuerdo con nosotros o ves algo diferente dentro del panorama de estos Rams? No, yo creo que el equipo de los Rams sí tiene todas las preparaciones, tiene todas las credenciales, el talento en el campo para poder ser un equipo protagónico en la temporada. Concuerdo también en que todavía le falta para ser un equipo lo suficientemente consistente para ser un absoluto protagonista de la postemporada, pero me parece que los Rams están por buen camino. Y lo digo con pesar, la verdad. Pero yo creo que el equipo de los Rams tiene un avance mucho más grande que el resto de la división, porque es un equipo que ha trabajado mucho con
las clases jóvenes, que ha sabido establecer un buen vínculo con los jugadores veteranos, fuera de haber pues decidido cortar a Cooper Kupp, que me parece una de las decisiones más cuestionables y que a los mismos Rams no les gustó tomarla, pero creo que tomaron una decisión muy difícil y apropiada al cortar a un talento como Cooper Kupp para ir por alguien como Davante Adams. Vamos a ver también qué tal le funciona, porque a veces siento que este tipo de apuestas puede jugar mucho en contra con ciertos equipos que parece que tienen un equipazazo y están más que listos para llegar a la final de conferencia y de repente se caen por la lesión de un jugador clave y se acaba todo. Y el caso más pues más reciente de esa situación fue los Detroit Lions, que con Aidan Hutchinson se mantuvieron hasta que ya no pudieron con tanta lesión y sobre todo no tenían ningún diferencial en la defensiva y por lo mismo terminó pesándole. Y en el caso de los Rams, pues mientras se mantengan todos sanos, va a ser muy competitivo. Pero voy a darle un punto más ahí al argumento de Rafa y creo que si Stafford no aguanta algún impacto que reciba, pues simplemente van a terminar las aspiraciones de los Rams muy sencillo. Oye, Pollo, checando la temporada que van a enfrentar los Rams, la que viene, tienen un calendario complicadito, no lo tienen nada fácil. En el SoFi todavía no está definido qué semana va a ser cada juego, pero como locales van a recibir a Arizona, a San Francisco, a Seattle, a Nueva Orleans, a Tampa, a Houston, a Indianapolis y a Detroit. Y de visitantes está más leve, pero van a Arizona, a San Francisco, a Seattle, Atlanta, y luego tienen ahí tres medio facilones, Carolina, Jacksonville y Tennessee. Entonces, está sabroso su calendario, ¿eh? No sé si puedan llegar a las 10 victorias, como había dicho al principio. Pues mira, precisamente ya que hablabas tú de los casinos, de las apuestas, de que muchas veces los conocen los mercados, pues a veces mejor que muchos analistas, la línea de altas y bajas de victorias durante la temporada de los Rams está precisamente en 10.5. Entonces, pues no saben si pudiera estar en esa tablita. Entonces, ¿tú te estarías yendo más inclinado hacia las bajas? Es que mira, sí, o sea, yo creo que sí, por lo que los argumentos ya los dimos, ya también los comentó Fo, pero viendo los partidos que tienen, yo sí les saco aquí 8 derrotas sin problema, ¿eh? De hoy, ¿no? En mayo. Habría que ya estar en la temporada, pero si tuviera que hacer un pronóstico, yo los veo perdiendo con Baltimore, los veo perdiendo con San Francisco, por lo menos uno de los dos juegos, los veo perdiendo con Seattle, uno de los dos juegos, los veo perdiendo con Detroit, los veo perdiendo posiblemente con Tampa, y por ahí dos más, de los Houston también podría complicárseles. Vamos, no está tan fácil llegar a los 10 ganados. Sí, no, llegar al doble dígito nunca es sencillo, eso es claro. Bueno, va a ser muy interesante verlo, ahí ya tirarlo como dato anecdótico. Tus Broncos están pronosticados en 9.5 y mis Patriots en 7.5, entonces le da más valor a esa apuesta que tenemos ahí. Estoy siendo muy valiente, Rafa. Para los que no saben, Pollo y yo siempre apostamos de qué equipo va a tener más victorias, si sus Patriots o mis Broncos, y le he ganado los últimos 2 años y no me ha pagado nada de lo que quedó. Entonces, ahora que venga a Ciudad de México le cobraremos doble. Me va a tocar invitar ahí a toda la producción de Cuarto Cuarto, una buena comida en Ciudad de México. Eso será un placer. Seguro. Todo está incluido, por supuesto. Sí, claro, parte de la producción. Oigan, ¿por qué no hacemos esa pregunta para el público de FanFest? ¿Cuál es la cantidad de victorias que le auguran estos Rams con todo y la posibilidad de tener un Matthew Stafford saludable a lo largo de la próxima temporada 2025-2026? Sí, de ahí se las pondremos en el home del canal de NFL de FanFest para que estén ahí participando. Le estaremos ahí dando vueltas, incorporándola aquí a los shows como hemos hecho anteriormente, y para darle también que nos escriban ahí en el home, en la
página principal, pues qué quieren que escuchemos ahora que no hay temporada, si hay algún tema en particular. Estaremos atacando las necesidades de los equipos y los que mejor se reforzaron, ganadores, perdedores, eso contemplen de cajón en estas semanas, porque bueno, quedan unos cuantos mesecitos de NFL y aquí habrá mucho contenido en FanFest con Cuarto Cuarto. Exactamente. Pues bueno, yo creo que con esto ya damos por terminado este episodio, ¿no? Ya platicamos de 2 temas importantes, creo que ya no hay mucho más que hablar por hoy. Mi querido Pollo, pues nos vemos mañana. Así es, nos vemos mañana por aquí en FanFest. Un gustazo, Rafa, un gustazo, Fo. Mi querido Fo, Igual fuerte un abrazo. gusto. Igual un gusto de platicar con ustedes y pues nada, aquí regresamos ya muy pronto para seguir platicando más de la NFL. Saludos a toda la banda de FanFest. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye.